esto. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, que, bueno, dentro de su programación se honra hoy con la presencia del profesor Diego López Garrido para la presentación del libro Los nuevos derechos sociales fundamentales, una propuesta de reforma constitucional. Como todo el mundo sabe, el profesor Diego López Garrido no necesita presentación, es catedrático emérito de Derecho Constitucional, letrado de las Cortes Generales y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativa, que en definitiva, bueno, pues es la fundación que patrocina el texto de lo que nos van a hablar hoy. También nos acompaña en la mesa Óscar Torres, que es el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, y Antoni Farriols, que es otro de los autores del texto que vamos a tener la oportunidad de que se presente esta tarde con nosotros. Un texto que, como digo, nos va a hablar de los nuevos derechos sociales fundamentales, que en la carta que nos envía la Fundación Alternativa para presentarlo aquí, pues hablaba de los nuevos derechos de salud, derecho al medio ambiente, derecho a la vivienda, derecho de las pensiones, etc. En definitiva, creo que puede ser una jornada importante, no solo por la persona que está aquí con nosotros, por las personas que están aquí con nosotros, sino fundamentalmente por esa perspectiva que nos puede traer este texto. Agradezco a todos vosotros vuestra presencia aquí, por supuesto al delegado de la zona franca, Frank, y cuando quieras, Óscar, tienes la palabra. Ahora, sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todas. En primer lugar, muchas gracias al Ateneo por ofrecerme la presentación de este libro al profesor Diego López Garrido, y me gustaría empezar indicando que voy a ser breve por varios motivos, pero uno de ellos es porque me consta que Diego, como buen madrileño, también ejerce de madridista. Y claro, no deberíamos extendernos mucho porque esta noche los madridistas tienen una cita importante. Entonces no deberíamos de meternos en el horario de inicio del partido. Por eso yo insisto que quiero ser breve. Diego, como he dicho, un madrileño, ha sido a nuestra ciudad, que incluso creo que tiene casa aquí. No es difícil verle pasear por nuestras calles en diversos momentos del año, y la verdad que se puede decir que es un gaditano de adopción por el tiempo que pasa aquí. Diego, licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid y en Ciencias Empresariales por el ICADE. Posteriormente se doctoró en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, letrado en las Cortes de 1975 a 1990, año a partir del cual es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. Diputado nacional, fue elegido en 1993, también desempeñó la portavocía del Grupo Parlamentario del Partido Socialista entre 2006 y 2008, del que también fue secretario general. En 2008 es nombrado secretario de Estado para la Unión Europea, que desempeña hasta diciembre de 2011. En la actualidad, Diego es el vicepresidente ejecutivo y director de la Fundación Alternativas. Yo tengo aquí apuntado, Diego, un apartado que he buscado de condecoraciones. Yo creo que aquí voy a pasar rápido porque entonces, si me paro con detalles, cuando no ves el partido esta noche. En 1995 recibe la medalla de la Orden de San Raimundo de Peñafort. En el 96 la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. 2008 fue condecorado por la Legión de Honor de la República Francesa. En 2010 la condecoración de Caballero de Gran Cruz de la Orden al Mérito, concedida por el presidente de la República Italiana. Aquí hay que decir que esta es la más alta consideración que otorga la República de Italia. En 2011 Diego recibe la medalla de la Orden al Mérito Constitucional. También en 2011 la Cruz de la Orden del Mérito Civil del Gobierno de la República de Hungría, y en 2012 recibe la medalla del Comendador de la Orden de la Corona de Bélgica y la de Oficial de la Orden Nacional de la Legión de Honor de la República Francesa. Estoy convencido que se me han pasado muchísimas otras condecoraciones, pero aquí me voy a parar. Diego, como autor, ha publicado o colaborado en su publicación en casi una treintena de títulos desde 1990
77 a la actualidad. No vamos a pararnos en todas las publicaciones, pero podemos afirmar con total rotundidad que estamos ante una de las voces más autorizadas en derecho constitucional de nuestro país. Como ha dicho el presidente del Ateneo, los nuevos derechos sociales fundamentales, una propuesta de reforma constitucional. Es el libro que hoy se presenta y que Diego coordina, y en la que le acompañan 7 juristas de reconocido prestigio. En este libro se pone en el centro del debate la necesaria consideración de derechos fundamentales en lo que hoy consideramos derechos sociales. Derecho a la salud, a una pensión adecuada, al medio ambiente, el derecho al acceso a la vivienda y el derecho a la protección de datos personales. Los llamados derechos civiles y políticos ya están recogidos en la Constitución, además con detalle y con una especial protección como derechos fundamentales. Pero lo que hemos nombrado como derechos sociales bien se podrían calificar de fundamentales en la actual sociedad de nuestro país. Termino para dar paso a Diego López Garrido, pero sí me gustaría finalizar con un comentario. En esta publicación, Diego y el resto de autores no solo centran el debate en incluir en la Constitución los comentados nuevos derechos, sino que además detallan y recomiendan que dicha reforma se haga bajo el procedimiento ordinario. Es decir, detectan la necesidad y aportan la solución, algo que no es muy habitual en los tiempos que corren. Muchas gracias y cedo la palabra a Diego López Garrido. Muchas gracias, Óscar. Cuando quiera, profesor. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, presidente, por el honor de recibirnos a Toni Farriols y yo como representantes de los autores de este libro, que es un libro que hemos tardado 2 años en hacer, nos hemos detenido mucho en ello. Y muchas gracias a Óscar por su cariñosa presentación y por la detenida exposición de algunas de las cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida, ¿no? Bueno, yo creo que es la segunda vez que estoy aquí en esta tribuna. La primera hace años, cuando Ignacio estaba de presidente del Ateneo, Ignacio Moreno, y en donde yo hice la entrada con un discurso sobre precisamente la reforma de la Constitución, un discurso sobre, que está publicado, sobre la necesidad de una reforma constitucional. Ya entonces hablaba yo de estas cosas. Yo quisiera empezar diciendo que, aludiendo a un tema que está en estos momentos muy de actualidad, y de actualidad mediática, de actualidad política, de actualidad social. Esto podría ser, esta propuesta que voy a exponer, podría ser perfectamente uno de los aspectos de una regeneración democrática de España. El presidente Pedro Sánchez, al que se ha hecho alusión bastante en estos últimos 5 días, los famosos 5 días, planteaba ayer en la entrevista que le hicieron en Televisión Española la necesidad de una regeneración democrática en España. Bueno, pues este libro, no sabíamos hace 2 años, cuando empezamos a hacerlo, que iba a decir eso el presidente del gobierno. Este libro en realidad plantea una regeneración democrática de España, podría incluirse perfectamente en una propuesta de regeneración democrática de España, al hacer esa propuesta de que determinados derechos sociales que hoy están en un apartado un poco difuso en la Constitución pasen a ser
a tener el honor de ser llamados y gozar de los privilegios de ser un derecho fundamental. Esta podría ser una de los aspectos de la regeneración democrática de la que se habla en estos mismos días y en donde los medios de comunicación, los periódicos de hoy, las radios de hoy o de ayer, hablando sobre la decisión del presidente del gobierno de no dimitir, hablando de eso, pues hablaban de la importancia de los periodistas, le preguntaban al presidente del gobierno si podría concretar en qué se podría traducir esa apelación a la regeneración democrática que necesitamos en España, y el presidente del gobierno por el momento no ha señalado ninguna cosa concreta. Bueno, pues yo me atrevo a decir que esta es una aportación. Esta podría ser una de las aportaciones a la regeneración democrática, uno de los elementos concretos que se podrían establecer entre los grupos políticos, porque además creemos que esto que proponemos puede ser compartido por todos los grupos parlamentarios. Y por tanto, esta necesidad de abandonar la vida política encrespada en la que vivimos y pasar a una vida política en la que haya consensos amplios en algunos asuntos importantes, este podría ser uno de ellos, precisamente. El de convertir en fundamentales a estos derechos sociales, estos 5 derechos sociales de los que hablamos en este libro. Si yo les preguntara a ustedes cuáles son los problemas acuciantes que tiene la sociedad española ahora mismo, la sociedad gaditana ahora mismo, pues seguro que no me iban a decir: el gran problema que tiene España es la libertad de reunión, que es un derecho fundamental en la Constitución, en este texto que tengo aquí de la Constitución española. Y seguro que nadie diría: no, el gran problema que tiene España en estos momentos es la libertad de asociación o la libertad de partidos políticos. Seguro que no dirían eso. Hablarían de otros problemas de fondo que hay ahora mismo en la sociedad española. Y seguro que uno de ellos sería, por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la salud, ese sí que es un derecho importantísimo. Nada menos que el derecho a la salud, conectado con un derecho fundamental que es el derecho a la vida y a la integridad física. En estos momentos, en España, tenemos 850.000 personas en listas de espera para ser operados. 850.000. En Andalucía, 200.000 personas esperando. Hoy leía yo, no sé si era el Diario de Cádiz o en algún periódico, leía yo algunas cifras realmente significativas. Aquí, por ejemplo, tengo un recorte de prensa. En este caso son recortes de prensa veraces, no como algunos otros que hemos visto que no son nada veraces. Y dice por ejemplo, los andaluces, esto es de fecha de hace unos días, los andaluces esperan para operarse 45 días más que hace un año. Y la demora media rebasa los 200 días en 3 provincias. Entre ellas cita el caso, por ejemplo, de Huelva y de Jaén. Bueno, el derecho a la salud debería ser un derecho fundamental. Debería tener el carácter de derecho fundamental con las garantías que tiene ser un derecho fundamental, de poder ir en recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el derecho a la salud no tiene esa posibilidad. Una persona no puede ir al Tribunal Constitucional cuando considera que se ha violado ese derecho a la salud. Luego entraré más a fondo en los contenidos que nosotros queremos darle a ese derecho a la salud. Las elecciones que tenemos ahora mismo delante de nosotros, las elecciones el
en el País Vasco, las que han sido en el País Vasco y las catalanas que van a ser dentro de unos días, se centraron y se centran, entre otras cosas, en el tema del derecho a la salud, de los problemas que hay en nuestro país que se han agudizado en nuestro país en un derecho que está conectado con la revolución tecnológica, está conectado con el envejecimiento de la población española, que es una de las poblaciones más envejecidas del planeta. Todo eso está conectado con el derecho a la salud, que curiosamente no es un derecho fundamental. Es un derecho que no puede ser invocado directamente ante un tribunal. No, tiene que ser a través de leyes. No puedes ir de un recurso de amparo, como yo decía. No exige una ley orgánica para aprobar esta regulación del derecho. Seguro que otra de las cuestiones que, preguntando aquí en esta sala, algunos de ustedes diría que es un problema para él o para ella, es el asunto de las pensiones. En Bilbao, antes lo hacían cada semana, el otro día me dijo Pachi López que ahora es cada mes, pero salen los fines de semana los pensionistas jubilados y jubiladas vascos y vascas salen a la calle a decir que quieren que el derecho a una pensión sea un derecho fundamental en la Constitución. Están pidiendo una reforma constitucional. Bueno, esto es algo que es otro de los grandes problemas. En este momento la Unión Europea le está diciendo, acaba de decir la Unión Europea, la Comisión Europea, al gobierno español, que tiene que hacer un ajuste presupuestario de 11.000 millones de euros en el tema de las pensiones. Las pensiones es un derecho que está vinculado a un Estado que se llame social, como se llama el Estado español en esta Constitución. Nuestro Estado es un Estado social y democrático de derecho. Bueno, pues el derecho a la pensión no es un derecho fundamental en nuestra Constitución. Es simplemente un principio rector de la política económica. No vincula en absoluto. No vincula. No es cualquier cambio que se hiciera al respecto retrógrado, por ejemplo, sobre las pensiones, no sería inconstitucional, porque no estamos ante un derecho fundamental en esto que yo los pienso. Otro tema importante, que ayer, precisamente, que esta mañana hemos tenido organizado la Fundación Alternativas, hemos organizado un debate sobre el Pacto Verde Europeo, que es la gran cuestión en que Europa lidera el mundo en los temas de transición ecológica. El medio ambiente. El derecho al medio ambiente está en nuestra Constitución, pero no es un derecho fundamental. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que hacer toda una serie de forzar la máquina para, basándose en el derecho a la vida familiar, decir que cuando hay un medio ambiente inadecuado, que por cierto está conectado con la salud y con el derecho a la vida, que cuando hay un ambiente inadecuado, eso va contra el derecho a la vida familiar y personal. Ha tenido que acudir a ese retorcimiento jurídico para poder decir que el medio ambiente es un derecho que está protegido por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y por el tribunal que está en Estrasburgo. El medio ambiente. O el acceso a la vivienda. Si le preguntamos a un joven de los que están paseando por la calle ancha ahora en Cádiz, ¿cuál es su gran problema? Seguro que dice, mi gran problema es el acceso a la vivienda. Ese es su gran problema. Ese es uno de los grandísimos problemas que hay en nuestro país. En estos momentos, entre los jóvenes que tienen acceso a la propiedad son el 30% de los jóvenes en España. Los jóvenes sufren precariedad laboral y por eso tienen problemas de acceso a la vivienda. La preocupación de los españoles por el derecho al acceso a la vivienda se ha duplicado en 3 años. En los 3 últimos años, los que manifiestan estar preocupados por ese problema se ha duplicado el número de españoles que están preocupados
por ese tema. Los años en que un joven se emancipa en España, de media, es a los 30,3 años. Muchísimos más años que los de un joven que se emancipa en el Reino Unido. Que además en el Reino Unido, como no te vayas a los 17 y 18 años de la casa, tus padres te pegan una patada y te echan directamente, que es la cultura anglosajona. En España es verdad que los padres y madres, sobre todo madres, son muy amorosos y querrían tener a sus hijos en su casa hasta los 60 años, pero esta cifra es una cifra bastante preocupante. Hasta los 30 años no se emancipan los jóvenes. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a la vivienda suficiente. Bueno, pues el Banco de España dice, lo ha dicho hace unos días, que faltan 600.000 viviendas hasta el año que viene para que se pueda soslayar ese problema de acceso a la vivienda. Tendríamos que construir en estos 2 años 600.000 viviendas. Este es un gran problema. Bueno, pues el acceso a la vivienda no es un derecho fundamental en la Constitución. Es un principio rector de la política económica, pero no es un derecho fundamental. Y también en cuanto a protección de datos personales, por último, el quinto derecho que aquí tratamos, la protección de los derechos de datos personales, y aquí ha irrumpido con mucha fuerza la inteligencia artificial. La protección de datos personales es otro de los temas que tenemos que convertir claramente con esa redacción de protección de derechos de datos personales en derecho fundamental. Hoy el acceso a Internet es un derecho humano. Es un derecho humano. Quien no tiene acceso a Internet no tiene acceso a casi nada. Eso no es un derecho fundamental en la Constitución. Bueno, de eso va a hablar después nuestro amigo Antoni Farriós, que es el autor del capítulo correspondiente, que se ha desplazado a Cádiz para participar en esta presentación. Algo que tiene que ver, por supuesto, con algo de lo que hablábamos antes, con el tema de la desinformación, que hablábamos con el presidente del Ateneo, que ha tenido una intervención precisamente en relación con la desinformación. Bueno, todos estos deberían ser derechos fundamentales. No lo son. Y por tanto no tienen la garantía de que debe ser regulado por una ley orgánica que respete su contenido esencial. No tienen el recurso de amparo ante la Constitución. No tienen el derecho a un procedimiento sumario ante los tribunales para respetar ese derecho. No tienen el derecho a ser invocado directamente ante un tribunal sin necesidad de ir a través de la ley que los desarrolle. Estos derechos que he citado son meros derechos, estos derechos sociales, que son tan fundamentales para la vida de la gente, no son fundamentales para la Constitución española. Por eso una regeneración democrática debería pasar por estos derechos, por estos derechos sociales que se conviertan en derechos fundamentales, y pasarían, por tanto, por una reforma constitucional, que sería un cambio histórico, sin duda. Equiparar los derechos sociales a los que ya son derechos fundamentales, los típicos derechos individuales y políticos, como yo citaba anteriormente, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, etcétera, etcétera, que son derechos fundamentales tradicionalmente, pero que no son derechos derechos fundamentales, los llamados derechos sociales que he citado. Yo voy a referirme, ya para ir terminando, en algunas de las concreciones de esto que acabo de decir. Nosotros hemos pensado, como decía anteriormente anticipaba Óscar, hemos pensado, si nosotros proponemos una reforma constitucional por el método agravado, es decir, colocar estos derechos, estos 5, colocarlos y meterlos en la sección de la Constitución que se refiere a los derechos fundamentales, si los metemos ahí, tenemos que acudir al método agravado del 168 de la Constitución, que quiere decir que para poder reformar la Constitución
en el preámbulo de la Constitución, en lo referido a la corona y en lo referido a los derechos fundamentales, no a estos, por tanto, que no lo son en la Constitución, hay que irse a un procedimiento realmente increíble. Hay que aprobar en el Parlamento esa necesidad. Hay que disolver el Parlamento. Hay que hacer nuevas elecciones. El nuevo Parlamento tiene que decir también que sí, que le gusta mucho esa reforma. Y luego hay que disolver otra vez. Y luego, bueno, en fin, es algo interminable. Es imposible. Sencillamente, esta parte de la Constitución, el preámbulo, la parte de la corona y los derechos fundamentales, esa parte de la Constitución es pétrea. Es imposible que se reforme, porque hay que pasar por tales procedimientos que lo hacen posible. Por tanto, nosotros hemos creado una posibilidad, hemos propuesto una posibilidad para ir por la vía ordinaria. La vía ordinaria, que es, por ejemplo, la vía utilizada hace unas semanas para el tema de la discapacidad, reformar el artículo correspondiente a la discapacidad en la Constitución, que es simplemente que hay unas mayorías cualificadas que tienen que aprobar esa reforma y ya está. Si se consigue eso en el Congreso, en el Senado y vuelta al Congreso, si se consigue, ya está, ya sea como ha pasado con la discapacidad. En nuestra Constitución, como es tan difícil reformarla, ha habido 3 reformas de la Constitución en los últimos, en los 45 años que tiene la Constitución, más o menos. Alemania ha reformado su Constitución 50 veces, desde la Segunda Guerra Mundial. Italia, 47. O sea, la Constitución es un texto muy importante que tiene que evolucionar con la vida y con los cambios en la sociedad. Y la nuestra está parada, paralizada. Por ejemplo, paralizada en esto que estaba yo comentando. Y por eso nosotros acudimos a la reforma del artículo 53, que no es de lo que tiene que ser reformado por reforma agravada. Y decimos en ese artículo, las garantías que tienen los derechos fundamentales en la Constitución española, todas esas garantías, serán también aplicadas a el derecho a la salud, a las pensiones, al medio ambiente, al acceso a la vivienda y a la protección de datos personales. Y de esa forma soslayamos el obstáculo y hacemos una reforma ordinaria, técnicamente impecable, pero que no nos obliga a ir a ese procedimiento de reforma imposible, que es la reforma agravada, que es una cosa imposible, que se hizo, imagino que se hizo para preservar el asunto de la monarquía, de la corona, para dificultar que se pudiese ir a otra forma de Estado, diferente a la monarquía parlamentaria. Pero, de paso, pues, hizo muy difícil las reformas constitucionales, que hace que nuestra Constitución en muchos temas esté pues, avejentada y no se ha adaptado a los tiempos como debía. Yo me voy a referir, porque nosotros hemos aprovechado para, en cada uno de esos 5 capítulos, hemos aprovechado para hacer alguna reforma importante del contenido de los artículos. Por ejemplo, en relación con la salud, pues metemos en ese artículo que hay determinadas prestaciones que el Estado tiene que asegurar, y consideramos que eso tiene que ser un derecho fundamental. Por ejemplo, la atención primaria. La atención primaria tiene que ser un derecho fundamental. Si a una persona no se le da la atención primaria, debería poder irse al Tribunal Constitucional en un recurso de amparo y decir, me tienen que atender en la atención primaria. La atención especializada, las prestaciones farmacéuticas de primeras necesidades, el transporte sanitario, el servicio de información de atención sanitaria y también protección de datos personales en relación con la salud, que son datos muy íntimos. Todo esto debería ser un derecho fundamental. El medio ambiente, eso que llama la Constitución de la Tierra, el profesor Ferrajoli. Bueno, pues el medio ambiente tiene determinadas cuestiones clave que habría que asegurar. Es decir,
El medio ambiente debe ser un medio ambiente adecuado, libre de enfermedades, un bien natural esencial. Debe de protegerse su contenido esencial. Debe tener, según una persona, derecho a ser protegido y, por lo tanto, establecer sanciones cuando no se proteja el medio ambiente adecuadamente, que es algo que da lugar a miles de muertes en nuestro planeta por la no protección suficiente del medio ambiente, y por ello es por lo que se ha convertido en esta legislatura que acaba ahora en el Parlamento Europeo, se ha convertido en la gran cuestión, porque Europa quiere ser líder en el mundo en cuestión de protección del medio ambiente, la transición ecológica. Ahora mismo estamos viviendo una contradicción significativa, aprovecho para decirlo, y es que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que va a ser previsiblemente la próxima presidenta de la Comisión Europea después de estas elecciones, previsiblemente, que encabeza la lista del Partido Popular Europeo, está enfrentada con su partido porque su partido no quiere que haya una evolución rápida hacia la transición ecológica. No quiere la llamada ley de restauración de la naturaleza, que está ahora aprobada por el Parlamento con el voto en contra del Partido Popular Europeo, pero con la posición favorable de Ursula von der Leyen. Una situación muy curiosa que está pasando en este momento, y yo espero que la siguiente legislatura, como esta lo ha sido, el núcleo esencial de la siguiente legislatura del Parlamento Europeo sea el tema de derecho al medio ambiente. El derecho a la vivienda. Nosotros proponemos que en la Constitución se diga que una persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, que la ley promoverá la utilización del suelo, impidiendo la especulación, que haya un derecho de acceso a la vivienda a las personas vulnerables o necesitadas, que se les proteja frente a desalojos si son vulnerables y necesitadas. Y las personas sin hogar tienen derecho al alojamiento. No es posible ver a la gente durmiendo en las calles. Hay algunos que quieren, que les gustan, hay que reconocerlo. Hay algunos que no quieren utilizar algunos servicios. Pero es inaceptable que en un país como España, perteneciente a la Unión Europea, haya gente que viva y duerma en la calle. Eso no es posible. Para esas personas tiene que haber un derecho, y ese tiene que ser un derecho fundamental, y no vale que sea un derecho meramente inspirador. Y en el caso de las pensiones, lo mismo. El artículo 50, que se refiere al derecho de las pensiones, es muy importante que se le garantice, y es fundamental además en un momento en el que hay una baja natalidad en España. En este momento, el otro día estuve viendo un estudio. España, después de Japón y de Italia, es el siguiente país en el mundo con menos natalidad. Es una evolución que sufrimos en este momento, y esto da lugar a la necesidad, entre otras cosas, de inmigrantes. Sin los inmigrantes es imposible que se mantenga el estado de bienestar en España. Por eso estas reacciones absurdas que vemos sobre el tema de los inmigrantes, bueno, si no fuera por los inmigrantes, aquí no habría muchos de los derechos que constituyen el estado de bienestar. Se calcula, bueno, hoy leía en un periódico que se calcula en varios millones que necesita España que vengan inmigrantes, que probablemente muchos de ellos vendrían de África, para poder mantener las prestaciones del estado de bienestar. La propuesta que hacemos en relación con las pensiones es, más o menos, me atrevo a leer la redacción que proponemos, es así: los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, promoverán su bienestar en un sistema de servicios sociales
que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Y también se hace alusión después al fondo de reserva que tiene que haber a este respecto. Y así llegamos a el quinto derecho, el derecho a la protección de datos, que incluimos también en nuestra propuesta y que se va a referir a ello inmediatamente Toni Farriols. Antes de que intervenga Toni Farriols, sí quiero decir que una de las cosas que hemos acordado los autores de este libro es proponer esta propuesta de reforma constitucional a los grupos parlamentarios. Yo escribí, lo sabe Toni Farriols, hace unas semanas escribí a los líderes de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados proponiéndoles una entrevista para entregarles este libro y para que se movieran en la dirección de una reforma constitucional tal como se plantea aquí. Por el momento, el único que me ha contestado ha sido Patxi López. Y estuve con él la semana pasada en el Congreso de los Diputados, en el mismo despacho que ocupé yo hace algunos años, y estuve con él, me pareció estupenda la iniciativa, y espero que otros grupos también se sumen. Por ejemplo, el grupo de Sumar, porque ayer, no sé si hoy o ayer, he escuchado a Yolanda Díaz, líder de Sumar, decir que la regeneración democrática de la que habla Pedro Sánchez significa más democracia y más derechos. Y más derechos. Bueno, bien, pues si es así, aquí está una propuesta que es más derechos para la regeneración democrática. Bien, y ahora yo le paso la palabra a mi querido amigo Antonio. Muchas gracias. Pues se lo pasa al señor presidente. Bueno, mejor sí, dicho. muchas gracias, profesor López Garrido. Tiene la palabra Toni Farriols. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia aquí, por su presencia. El capítulo de protección de datos lo hemos preparado la profesora Celia Fernández ayer y yo. Y de hecho, curiosamente, el único que no soy jurista soy yo. De los 7 compañeros y compañeras que han participado en el libro, 7 son juristas y un menda, no es jurista. Por explicar que mi vida profesional ha sido dedicada a la informática, aplicaciones y tal, entonces, pero siempre al lado del derecho, siempre muy preocupado por la invasión que puede haber de la informática al mundo de la privacidad. Entonces, después de esta curiosa introducción y de agradecer su presencia, simplemente la razón de formular esta propuesta de incluir una disposición adicional quinta que en la Constitución española arranca de los debates en torno a la suficiencia o no ya contempla el artículo 18.4 de la norma constitucional. Es decir, la norma de la Constitución, del artículo 18.4, ya hay una relación al mundo de la informática y tal, pero falta un anclaje a la protección de datos, y que es un poco lo que pretendemos en esta propuesta. Entonces proponemos incluir, por ejemplo, el texto siguiente que está en el libro, que podrán ver. La Constitución reconoce el derecho a la protección de datos de carácter personal. Sus desarrollos legislativos garantizarán el ejercicio de este derecho por parte de la ciudadanía con independencia del entorno en el que se manifiesten los cambios tecnológicos. Hay dos conceptos que queremos destacar: el de protección de datos y el de entorno. Por ejemplo, el tema de protección de datos, pueden saber ustedes que pueden comprobar, sobre todo cuando lean el texto, insisto, que los principales retos que están pendientes de regulación
y que justifica a nuestro juicio una propuesta como la que proponemos en el libro es una mejor gestión del consentimiento, un modelo de privacidad grupal, un conjunto de medidas para reforzar la privacidad de los menores, unas garantías de privacidad necesarias en el ámbito de la inteligencia artificial y también en el uso del reconocimiento facial y las neurotecnologías. El tema del entorno, protección de datos por todo entorno, destacar que el hecho de que estos cambios se produzcan desde hace años en un entorno digital y de que se deba dotar de un marco regulatorio a la Carta de Derechos Digitales aprobada por el Gobierno hace 2 años, no debe generar, creemos, la creencia de que una reforma como la que se propone se justifique únicamente por la evolución desde el entorno analógico al digital. Porque, bueno, por eso nosotros dejamos abierto que, recordemos la propuesta, que con independencia del entorno es importante respetar la protección de datos en cualquier cambio tecnológico. Anticipados así a que, digamos, dentro de unos años, después del cambio analógico al digital, se pueden producir más cambios de más profundidad todavía. Entonces, por la protección de datos y por todo entorno. Y garantizar la protección de datos con independencia del entorno. Anteriormente he comentado que está habiendo debates en relación con las propuestas de iniciar una reforma constitucional en el tema, pero por ejemplo en el tema y no solo en Europa, mundialmente hay expertos que apuestan por elaborar constituciones digitales. Por ejemplo, en Chile hubo una propuesta fracasada después de que, bueno, pues la Constitución, digamos, delimitar exactamente la evolución de la tecnología en el campo digital, inteligencia artificial, neurotecnologías y tal. Pero aquí hemos optado, después de un análisis, como dice Diego, de más de 2 años, una propuesta de marcar la responsabilidad del desarrollo de los legisladores, para que sean ellos los que, desde el Congreso de Diputados, deberán estar en permanente contacto con los avances de la tecnología que se producen en la sociedad. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales deberán nutrir de ideas y controlar que esta dinámica de input-output se lleve a cabo, para disponer de un marco regulatorio, porque disponer de un marco regulatorio, no es suficiente. Un marco regulatorio es necesario, pero no es suficiente. Por ejemplo, para esta afirmación, no solamente mía, sino de la misma OIT, Organización Internacional del Trabajo, y que ha subrayado recientemente que estos retos tendrían que asumirse por toda la sociedad, implementando las necesarias controles mediante el diálogo social entre los sindicatos y los patronales. Bueno, pues, un poco para que los centros de trabajo se incorporen desde ya mediante la negociación colectiva en este proceso. Garantizando así la participación de la sociedad civil y de las instituciones públicas en todo este debate. Diego sabe lo importante que es la participación de la sociedad civil. De hecho, en el libro se explica un caso de una reforma que hemos conseguido hicimos con la Fundación Alternativas y la Asociación de Proyectos Urbanos en una ley, la última ley de datos, importante, porque si no se hubiera hecho esta corrección,
las empresas de servicios, algunas, podían enviar datos, información a los particulares, datos para obtener como propaganda política, haciendo un uso indebido de los datos personales de cada uno. Entonces, en ese sentido, un poco una iniciativa entre la Fundación Alternativas y la Asociación por Derechos Humanos hizo que, con una carta, un estudio, un dictamen de Diego López Garrido, se elevara al defensor del pueblo y después el Tribunal Constitucional dio la razón a esta propuesta de reforma de la ley para que, digamos, reservar que los datos políticos de índole política eran absolutamente sagrados, como son los de la salud, los de la ideología, los de herencias y todo. Entonces, ese logro no se habría podido hacer sin una iniciativa de la sociedad civil. Pues un poco digo que los marcos regulatorios son importantes, pero no son suficientes. Hay que siempre estar al tanto desde abajo para que controlar lo que se hace un poco arriba, ¿no? Un poco, o sea, una labor de input-output. Y concluyendo, pues apostamos, como digo, por subrayar la importancia del marco regulatorio, pero también del diálogo social. Es decir, un poco lo que decía, que es para el marco regulatorio, los marcos regulatorios tienen que estar siempre vigilados por la sociedad civil, para que cualquier corrección que haya que hacer se pueda intervenir a tiempo para evitar desmanes, en este caso, de la tecnología. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por estar esta tarde aquí, y quizás pues ahora vamos a dar la palabra a las personas que nos acompañan por si tienen algún comentario o algún aspecto que quieran que se les aclare o discutir alguno de los aspectos. Diego. Sí, yo primero dar lógicamente las gracias, son derechos para todos los españoles, y la enhorabuena, ¿no?, por este trabajo y esta capacidad de síntesis en estos 5 derechos tan importantes. Me gustaría comentar una cosa, porque en el Congreso de la Lengua, yo estuve asistiendo a un Congreso de la Lengua Española que hubo en Cádiz, a una mesa, no había mucha gente, en la que estuvo Tomás de la Cuadra, y estuvimos hablando durante mucho tiempo del tema de neuroderechos. Entonces, yo sé que él está en contacto con el que ideó el proyecto Cerebro Humano, ¿no?, de Obama, de Rafael Yuste y tal. Y una de las cosas principales, de los temores principales, no es solo la fotografía digital, evidentemente, sino el tema de los cerebroscopios. Que efectivamente puedan ver, uno proteja su ideología, está un poco a caballo de lo que es la protección del historial clínico, ¿no?, de la historia clínica, y por otro lado, efectivamente, de toda nuestra forma de pensar, de idear, de apostar, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta sería si se está puenteando, se está teniendo en cuenta, que en Chile eso lo tienen efectivamente un poquito avanzado, si se está teniendo en cuenta un poco ese movimiento que hay ya por el tema de la preocupación por los neuroderechos, ¿no? De hecho, hay una preocupación importante porque, pero insuficiente, porque el gobierno aprobó hace 2 años la Carta de Derechos Digitales. Y, pero claro, lo que dice esta carta no tiene vinculación normativa, con lo cual lo que pedimos es que estas propuestas, digamos, se articule estas ideas que vienen muy bien definidas en la Carta de Derechos Digitales en una ley específica de neurotecnologías, porque en estos momentos hay muy buenas ideas de control y tal, pero a mi entender son insuficientes. Un poco es conveniente, tanto en el tema de la inteligencia artificial, en el que la Unión Europea ya ha entrado, y en el tema de la neurotecnología, que tiene que entrar, pues se articule
esta relación y pasar de las ideas a los hechos normativos. Y para mí ese paso es el que falta dar, más en este tema de la neurotecnología que en la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial ya hay un reglamento aprobado, con insuficiencias y tal, pero en el caso de la neurotecnología está todavía el tema demasiado verde. A nivel de ideas muy pensado y tal, pero falta articular este derecho en una ley que, primero europea y después española, francesa y tal, pues que articule y que regule el uso de este tema. No sé si digo que decir algo más en este. No, simplemente esto que apuntabas de que está a punto de aprobarse en la Unión Europea la primera ley en el mundo que regula la inteligencia artificial, que es un paso trascendental, ¿no? Claro, la ley de inteligencia artificial ya se ha visto cómo puede ser utilizada para difundir todo tipo de noticias falsas, de imágenes falsas y con una capacidad y una potencia impresionante, ¿no? Entonces la ley ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y ahora falta que sea aprobado por el Consejo Europeo, por donde están representados los gobiernos, ¿no? Bueno, yo espero que sea así, porque sería un acontecimiento, yo creo que histórico, ¿no? La primera ley en el mundo que regula con una técnica muy depurada, ya por otros reglamentos anteriores sobre el tema de la protección de derechos de la que hablaba antes Tony, la primera vez que en el mundo se regula este fenómeno que a veces parece que puede acabar con muchísimos derechos, que es la inteligencia artificial. En este momento la Fundación Alternativas está junto con la Fundación Ramón Areces, estamos realizando una investigación precisamente sobre este tema de la inteligencia artificial y la protección de los derechos de las personas. Bueno, la Unión Europea ya ha dado un paso significativo, esperemos que se consolide, porque todavía no es una norma del todo vigente. En el caso de neurotecnología, pues subrayar que hace 3 años el gobierno aprobó esta carta y ahí sí está incluido un mandato, pero hay que pasar del mandato a algo. Hay que insistir. ¿Alguna otra consideración? Hans. A ver si me explico. Usted hablaba de la salud, de la lista de espera que hay o sea que yo estoy esperando con la Carta Europea para una ecografía desde marzo del año pasado. Ahora digo yo, pero España es el país donde más largo viven, más ancianos hay. Esperanza de vida. Sí. Y entonces, si la salud funcionara y la gente más años vive, no sería un problema para Eso me recuerda, esto que nos dice Hans, esto me recuerda lo que dijo hace algunos años un ministro japonés, que dijo, se quejaba de que los japoneses vivían demasiado. Más o menos es esto. Bueno, aquí de lo que se trata es de que, ya que la gente lo que quiere es vivir el mayor tiempo posible, vamos a hacer que su vida sea lo más adecuada posible y la mejor calidad de vida, ¿no? Pero desde luego no es aceptable que haya en estos momentos en España 850.000 personas esperando una operación quirúrgica. No es aceptable. Eso no son cifras de un país desarrollado, ¿no? Entonces, por eso es importante que el derecho empuje, y una de las formas de empujar es con una potencia constitucional, que esto se convierta en un derecho fundamental, que no es cualquier cosa, ¿no? El asunto de la salud. La salud, el derecho a la salud,
que está en el artículo 43 de la Constitución, está mal situado, está mal colocado en la Constitución. Debiera ser un derecho fundamental, no tiene sentido que esté ahí, entre los que no son derechos fundamentales, ¿no? Yo quería, Mira. si me permites, Sí, claro. subrayar una referencia que he hecho antes, Diego, de que es importantísimo para mí que ya un grupo parlamentario se haya dirigido a la Fundación para interesarse por esta historia, porque realmente yo creo que falta valentía política para enfocar esos asuntos. Yo creo que es importante que la Fundación siga empujando por ahí, porque es absolutamente, Diego lo explicaba, es absolutamente necesario. Perdón. No, están convocados todos los grupos, ¿eh? Sí, sí. Hans, y tiene la palabra Fran Pero también. primero es esto. Mira, otra pregunta. ¿No cabía una ley para la gente en la Constitución que no quieren vivir más? Bueno, eso es la eutanasia. Está regulado por la eutanasia. Sí. Eso no es un derecho, Está regulado. un derecho, ¿verdad? Está regulado ¿Así? está regulado por la ley de la eutanasia. En estos momentos es que hay gente que ha decidido poner fin a su vida y ante sufrimientos insoportables e imposibles, por medios médicos imposibles de soslayar, y eso es yo creo que es un avance muy importante, ¿no? Fundamental. Ya. Bueno, yo no sé si voy a generar algo de polémica con las dos cuestiones que quería introducir, ¿no? Pero por conocer la opinión de los autores, en primer lugar, en el estado que nos encontramos actualmente de la política nacional y de la polarización que estamos viviendo, muchos de esos asuntos, muchos de los derechos sociales de los que han sido objeto de la conversación de hoy, muchos no podemos negar que hay visiones distintas respecto al tema de la salud, respecto al tema del acceso a la vivienda, y por tanto yo quisiera conocer la opinión de los autores si en este mismo momento creen que hay una oportunidad real en base a esa regeneración democrática que tenemos que plantear y que hay que plantear por necesidad sobre la mesa de poder llegar a unos mínimos común como para hacer un planteamiento de reforma de la Constitución, o por el contrario es un planteamiento de defensa de unos valores y unos principios, pero desgraciadamente desde una situación de desánimo ante el panorama general que tenemos. Eso sería un punto. Y el segundo, con el ánimo también posiblemente de polemizar, si podríamos entender esta reforma como una llamada de atención, un cuestionamiento de la gestión de las comunidades autónomas en una aplicación asimétrica de muchas de las competencias reflejadas precisamente en esa Carta de Derechos Sociales y claramente aspiracionales a que sean fundamentales. Muchas gracias. Bueno, el tema de la polarización es evidente, claro. Luego viene la dificultad política, porque para que esto se produjera haría falta una cosa fundamental, que es la voluntad política. Pero yo creo que hay que, y viene muy a cuento precisamente en estos mismos horas que se habla de la regeneración democrática de España, que se necesita la regeneración democrática de España y que se pide que haya elementos concretos para que se plasme esa regeneración democrática, es importante que haya ideas que aporten y que digan, mire, esta es un avance para y además que se aporte en asuntos que no sean realmente polémicos. Naturalmente que habría que tratarlo y discutirlo y debatirlo muy a fondo. Pero ¿se puede estar en desacuerdo con que el derecho a la salud sea un derecho fundamental? ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? O el acceso a la vivienda. Esto se plantea ante la opinión pública y seguro que habría una presión importante para que esto se haga. Es decir, que yo creo que precisamente como elemento despolarizador, si me permiten ese neologismo, como elemento despolarizador, esta propuesta de reforma constitucional me parece que es muy apropiada y yo diría oportuna, en este momento oportuna, cuando se está hablando todo el rato de la regeneración y desde todos los lados se habla de la regeneración democrática diciendo concretemos, ¿no? Que es una cosa muy española, eso de
de concretar, ¿no? de quedar para concretar, ¿no? Y luego, en cuanto al tema de la gestión de las comunidades autónomas, bueno, es una llamada de atención naturalmente en lo que se refiere a los asuntos de lo que son competentes las comunidades autónomas, como no es el caso de las pensiones, pero sí es el caso, por ejemplo, de la salud misma, ¿no? Del estado de bienestar. Es que el estado de bienestar lo están gestionando las comunidades autónomas. Sí, desde luego es una llamada de atención a la gestión y a las deficiencias de la gestión de las comunidades autónomas, sin duda. Antonio Ares, Colegio de Médicos. Bueno, pues, muchísimas gracias por la exposición. Yo creo que habéis tocado los 5 pilares fundamentales de lo que es el estado de bienestar. Pero muchas veces trasladar al Parlamento, que es donde está el poder y donde se deciden las cosas, nos lleva a lo que estamos viendo, que muchas veces no prima lo que la ciudadanía necesita, sino que priman otro tipo de intereses. Entonces, una pregunta de alguien que no sabe de leyes como soy yo. ¿Cuántas firmas harían falta para que, presentando las firmas de la ciudadanía en el Parlamento, se pudiera concretar el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a las pensiones, el derecho al medio ambiente y el derecho a la protección de la intimidad? Bueno, vamos a ver, en la Constitución, si hablas de la iniciativa legislativa popular, si te refieres a eso, no, estos derechos no se pueden plantear por iniciativa legislativa popular. Una iniciativa legislativa popular no puede hacerse por ley orgánica, Pero si existen formas de llegar a los grupos políticos, sí, pero que es una forma... Por ejemplo, en este caso, la Fundación Alternativas les plantea esto a los grupos, ¿no? Pero que es una forma de, no te voy a decir de desenmascarar, pero sí de poner un poco la cara colorada a los que gestionan nuestros derechos y defienden nuestros derechos en el Parlamento, porque, vamos, es lo que decía, ¿quién se puede negar a un derecho a la salud? ¿Quién se puede negar a un derecho a la vivienda? A que le protejan el medio ambiente, a tener unas pensiones dignas o a que su intimidad y sus datos estén lo suficientemente protegidos. O sea, son derechos tan fundamentales que la obviedad es la que prima a la hora de reclamarlo, ¿no? Y eso yo creo que además diríamos que refrescaría algo el clima político de tensión insoportable que la ciudadanía está viviendo, en donde lo que prima es el insulto y a ver quién insulta mejor y más, ¿no? Entonces eso es una cosa censurada por la opinión pública, absolutamente. Y además eso va en detrimento de la noble actividad política. Así que, bueno, esto es también un elemento añadido, un argumento añadido. Me lo apunto una idea interesante, un argumento añadido para que se mejore el ambiente político, ¿no? El medio ambiente político en España, ¿no? Andrés Abadán, de la Delegación de Salud. Hola. Yo me apunto a todos los derechos que acabas de mencionar, pero, bueno, en primer lugar yo no hablaría del derecho a la salud. Yo hablaría del derecho a asistencia sanitaria, porque lo otro es distinto, ¿no? Vamos, la idea es la misma. Bien, pero hay algunos matices, porque eso supone automáticamente cambios presupuestarios importantes, donde compiten salud, servicios sociales, etcétera, con una cuantía determinada que está cerrada. O pasamos de los impuestos a otro nivel, que España no es de los que más impuestos pone. Bien, hay una cosa muy importante. Antes de mencionar atención primaria, será un fenómeno curioso. Tenemos un mercado imperfecto. Me explico. El médico puede prescribir lo que quiera. El paciente puede ir a cuando hace salud cuando quiera. Pero yo tengo que pagar. O sea, alguien tiene que pagar. Entonces, insisto, cuando además tenemos una potencia de la industria farmacéutica presionando brutalmente a todo el mundo, a médicos, a asociaciones de consumidores, a asociaciones de pacientes, para que pidan determinados productos y cada día más cantidad. Los precios están por las nubes ya de los medicamentos. Y lo que antes era una necesidad de salud, ahora es una necesidad de estar más guapos. Ejemplo, una molécula que acaba de salir, que es para diabéticos, y se vende más para evitar la obesidad y estar mejor que para el propio diabético. Está ahí, y los diabéticos están teniendo carencias porque se está vendiendo como otra cosa. Bien, es muy difícil.
Y luego, por otro lado, la atención primaria la hicimos, digo, yo me jubilo este año, la hicimos hace 40 años. Y la atención primaria no ha cambiado nada. En un hospital se sabe lo que se hace porque se mide. Es lo que se llama grupos relacionados diagnósticos, que dicen una prótesis de cadera, un señor de 80 años, tal, tiene que durar tanto tiempo. En atención primaria todavía no hemos pedido el producto, no sabemos qué hacemos en atención primaria. Sabemos las veces que abre el médico la puerta, pero no se ha resuelto el problema, ¿no? Por lo tanto, hoy tenemos, y por otro lado hace falta hacer un nuevo pacto con la sociedad. La sociedad ha cambiado, y el sistema no ha cambiado. Lo digo porque, como dice un amigo mío, el hombre nace, crece, se reproduce y muere, pero si muere es culpa del médico del seguro. Eso no puede ser. No puede ser. O sea, hay momentos que uno se pone malo y está mal. No puede ser. Hay carteles del Servicio Extremeño de Salud que decía: un chaval joven, un desamor, ha suspendido los exámenes. Oiga, pues te busca otra novia, o estudia más. No lo que pasa es que va al médico, se llama medicalización de la vida cotidiana. Y eso la industria tiene mucho que decir. O sea, poner encima de la mesa el pago de eso va a ser duro. En Andalucía prácticamente el 30% del presupuesto se va a la asistencia sanitaria. Y cada día crece, versus educación, versus otros servicios. O sea, yo antes de llevarlo a la Constitución, yo exigiría un pacto social. En Oregón lo aprobaron, estos servicios de este año no aprobaron y se aprobó en Oregón por los ciudadanos que fueron a votar. Es decir, ahora habrá que, antes de meterse ahí, habrá que hacer un pacto social diciendo que el mundo ha cambiado, que es verdad que tenemos más personas mayores, pero no puede ser que el cálculo para 2030 es que los de 80 años va a tener al menos 10 medicamentos, que a partir de 5 te las juegas. O sea que será uno con uno. Simplemente algunos matices a esta historia. Porque si nos metemos de cabeza, se queda sin presupuesto todos los demás. Sí, bueno, me recordabas al comienzo cuando hablabas de los temas de la profesión médica. Recuerda a mi tío Arturo, que era médico y que era médico del Atlético de Madrid. Y era militar. Y él decía que los médicos, la profesión médica era muy desgraciada, porque si se cura a una persona, si no se cura a una persona, es culpa del médico. Y si se cura, la Virgen de Fátima. Es una desgracia. Bueno, yo creo que lo que tú dices está muy bien. Me parece muy bien todo lo que señalas, ¿no? El asunto de la atención primaria, pero me parece que todo ello, si tuviera el apoyo de un derecho a la salud metido en la parte de derechos, al que se aplicarían los beneficios de los derechos fundamentales, sería mejor. O sea, una reforma constitucional que eleva la categoría del derecho a la salud, que por cierto es que es la expresión de la Constitución, aquí lo tengo delante de la Constitución, porque entonces se reconoce el derecho a la protección de la salud, eso dice la Constitución, ¿no? Entonces, si se lograse situarlo, el derecho a la salud, que yo creo que está mal situado en la Constitución, el derecho a la educación también tiene problemas económicos enormes. El derecho a la educación, como en España hay una educación universal y gratuita, eso supone muchísimo dinero. Bueno, pues muy bien, supone muchísimo dinero, eso es una apuesta. Bueno, pues el derecho a la educación, curiosamente, el artículo 28, está metido como derecho fundamental. Es el único derecho propio de un Estado social que obliga a una intervención económica del Estado, que está como derecho fundamental. ¿Por qué no el derecho a la salud? Es que no es un poco incomprensible. Los constituyentes decidieron situar el derecho a la educación dentro y darle un privilegio especial y no otros derechos, ¿no? Porque la privada es importante en la salud. La asistencia privada. Por eso siempre tiene que va en aumento, sus limitaciones. Y yo dudo que no haya grupos que apoyen esa iniciativa, porque sabemos perfectamente que hay grupos que lo que están apostando es por una salud privada, no porque el Estado beneficie una salud pública y ofrezca una salud pública. Bueno, lo que nosotros proponemos es que el Estado tiene que garantizarlo. Claro. Tiene que garantizarlo. Claro.
de alguna manera. Tiene que garantizar esa atención primaria, atención especializada, prestaciones farmacéuticas en personas necesitadas, transporte sanitario, servicio de información de atención sanitaria y protección de datos personales. Son los elementos que colocamos como elementos a proteger. Tampoco hacemos una redacción, es decir, todo, no. Lo centramos en esos. Esos sí que tienen que estar protegidos y merece la pena que sean derechos fundamentales. Y ese es el Estado el que tiene que garantizarlo. Pilar, médico del Hospital Universitario. Hola, quería felicitarle también y hacer un comentario. A mí me parecen obscenas las cifras de 800.000 personas en lista de espera. 850.000. Me parecen obscenas. Pero también me parece obsceno el número de médicos que terminan la carrera y que se van de nuestro país. Me parece obsceno que esas plazas estén ocupadas por personas que vienen de otro país. Entonces, me parece maravilloso que tener un derecho a la asistencia sanitaria o a la salud, pero eso se hace con profesionales sanitarios que se están dejando que se vayan. Sí, pero yo vuelvo a repetir el mismo argumento. No es incompatible con el fortalecer constitucionalmente el derecho a la salud. Entonces, si se fortalece constitucionalmente el derecho a la salud, pasa a ser un derecho fundamental y hay instrumentos jurídicos judiciales o jurisdiccionales que presionan en esa dirección, eso va en la línea que propones. Ayuda, no lo dificulta, lo ayuda pero a que la gente no se vaya. Cuando tenemos un problema tremendísimo en atención primaria, yo soy médico de hospital, en atención primaria, y se quedan 400 plazas de 1000 vacantes en Andalucía, sobre todo en la sierra, ¿cómo se compatibiliza eso? ¿Es que una persona que vive en la sierra tiene menos derecho a tener una asistencia que una persona que vive en una ciudad? ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se articula? Bueno, eso es lo que tiene que organizar, que asegurar el Estado. Claro, tiene que asegurarlo, poniendo más medios, o en fin, no sé. Eso ya es un asunto pero si se garantiza por el Estado que eso es un derecho fundamental, va a ser más fácil el conseguir los medios. Yo, por cierto, la atención primaria, es verdad, la atención primaria que yo recibo en Madrid, donde vivo, es extraordinariamente buena, fantástica. No puedo decir otra cosa de la atención primaria que yo vivo, pero no será el caso de otros lugares que no son la capital de España, ¿no? Yo que también soy médico, como sabéis, y además epidemiólogo, y además trabajé con Andrés en la reforma de la atención primaria. Yo creo que podríamos distinguir dos cuestiones. Una es la que plantea la mesa, la que plantea el profesor López Garrido, que es el definir unos nuevos derechos, que no tiene nada que ver cómo luego se articulará desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de los reglamentos y demás, que es otra cosa diferente, ¿no? Y que sí, posiblemente, si estos nuevos derechos entran a formar parte del modelo constitucional, pues evidentemente facilitará o debería de facilitar la articulación luego legislativa correspondiente para que las deficiencias que estamos poniendo encima de la mesa, pues de alguna manera se puedan paliar, ¿no? Entiendo que esa es la idea, ¿no? Yo cuando veo las 5 propuestas, veo todas de salud, debe ser de formación, ¿no? Pero evidentemente todas de alguna manera están relacionadas con el tema salud. Por tener una vivienda está relacionado con el tema salud, el tener una pensión digna está relacionado con el tema salud, es decir, todo está relacionado con el tema salud. A lo mejor teníamos que pensar en una nueva ley general de sanidad, de pensar de alguna manera cómo articular todo eso. Está claro lo que tú dices, Pilar, y nosotros lo sentimos porque nosotros formamos a los futuros médicos y a las futuras enfermeras, ¿no? de este país. Lo que no podemos hacer es contratar a la gente por un día y cuando termine la guardia contratarlo por otro día y cuando termine la guardia contratarlo por otro día. Eso evidentemente hace que la gente se vaya. Eso hay que evidentemente regularizarlo. Que si es un derecho constitucional a lo mejor es más fácil regularizarlo, no lo sé, porque
luego con los ciudadanos de pie vivimos la política como un gran mare magnum de crispación, en la que nadie es capaz de bajar el balón al césped y hacerlo rodar, sino que continuamente está el balón por ahí revoloteando, y al final pues tenemos lo que tenemos, que al final las deficiencias del sistema siguen sin corregirse. Y en definitiva creo que el sistema sanitario español y la atención primaria en particular, que se nos llena la boca con el tema de la atención primaria porque es la puerta de entrada al sistema, necesita una reforma importantísima. Necesita una reforma legislativa y necesita una reforma administrativa de gestión y de contratación. Repito, no se puede contratar a los profesionales por días y se sigue contratando por días. Llevamos 30 años contratando a profesionales por día. Con lo cual los profesionales, cuando le dicen que en Francia o en Alemania lo van a contratar de otra manera, se van a la pegada. Es decir, estamos formando gente, estamos formando enfermeras en este país porque no las forman otros países. Dicen, no, que las formen ellos y nos las traemos nosotros, porque son de primer nivel. Entonces yo creo que, bueno, todo eso evidentemente hay que regularlo. Y perdonadme que me haya excedido en el tema salud, pero bueno, me toca muy de cerca, porque ya digo que además los 5 derechos sociales que veo aquí, para mí yo le pondría sociosanitario, ¿no? Los 5 derechos, ¿no? Porque están hay una transversalidad de salud en los 5 que creo que debíamos de señalar, ¿no? O por lo menos yo me veía en la necesidad de señalarlo, ¿no? ¿Alguna otra consideración? Sí. Es que, por ejemplo, cualquier propuesta de las que hemos hablado, recordar que siempre aquí en España, en Francia, hay que articularla en el marco europeo. Un poco es una propuestas que son fundamentales, pero siempre recordemos que es fundamental la articulación en el nivel europeo, porque si no, por ejemplo, Diego lo decía antes, la ley de inteligencia artificial aprobada en Europa, el reglamento tendrá que aplicarse en Francia, en España y tal. Pues es muy importante que todo lo que hagamos al final se articule en el marco europeo. Es que no estamos solos, ¿no? Es muy importante. Por eso es importante destacar que la proposición del libro, que están ahí 5 propuestas, son muy importantes, pero sin olvidar que hay que siempre articularlo en el marco europeo. Quería añadir solamente, como claro, información, que el contenido del libro está accesible gratuitamente, por supuesto, en la página web de la Fundación Alternativas. Ahí está. Si alguien lo quiere tener en papel, bueno, eso es el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con el que hemos hecho esta edición, al que habría que dirigirse, pero está en la página web de la Fundación Alternativas. Muy bien, pues muchas gracias, profesor López Garrido, muchas gracias a vosotros dos también, a Óscar y a Antoni, muchas gracias a todos vosotros y espero que haya suerte y que haya también consenso entre los grupos políticos para que esto salga. Bueno, pues muchas gracias.